Bueno, pues la importancia de los mercados de la música, como comentaba Gerald, es importantísimo para el desarrollo de la carrera de un artista o de un grupo. Eh, Lugares donde vienen agentes, programadores, disqueras, distribuidores, en un solo lugar donde uno pueda presentarse y distribuir materiales, etcétera, pues está comprobado que eso ha sido la manera de salir de nuestros países, ¿no? Ya sea a través de los mercados de Estados Unidos o los de Europa y últimamente los de Sudamérica. Entonces, para los músicos que están presentes aquí, eso es algo que de verdad lo tienen que ver muy de cerca y preguntarnos si quieren después algún consejo específico dependiendo del tipo de música. Voy a presentarles a Octavio ahora para que él hable sobre Circulart, que es un mercado maravilloso al cual yo tuve la oportunidad de ir por primera vez hace 2 años. Y es fantástico lo que han hecho en Colombia. Yo creo que es un grandísimo ejemplo para muchos otros países de la región. Como un país como Colombia en tan pocos años pudo transformar la imagen que tenían en el mundo a través de la música. Y sorprendieron al mundo con una música completamente nueva, pero totalmente arraigada a algo muy colombiano, que fue lo que contagió al resto del mundo. Bien, buenas tardes. Voy a hablar en español y despacio. En mi vida profesional he estado ligado a la creación de la mayor parte de los mercados culturales que se han hecho en Latinoamérica. En el año 2000 creamos el mercado de Salvador Bahía, que es tal vez el antecedente de la mayor parte de los mercados. Allá el modelo incorporaba un componente ferial, un componente académico y un componente de intercambio. Es muy interesante lo que ocurría antes de comenzar esta charla, este encuentro. Él, que es músico, Iván, se preocupaba mucho porque no veía que vinieran masivamente los músicos locales. Nosotros efectivamente somos un grupo de presentadores, muchos nos conocemos y conocemos de qué estamos hablando. Entonces era para él, y lo es de verdad, muy importante tener una impronta sobre la comunidad artística local. Pero ahí viene también una primera anécdota que tiene que ver con la realización del mercado en Bahía. Y era que llevábamos gentes de altísimo nivel teórico, de reflexiones sobre la dimensión cultural de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de hace más de una década y ya estábamos hablando de temas que tenían que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la música, etcétera, etcétera. Y en el mismo espacio, que era un hotel, en el primer piso los músicos o estaban en la piscina o estaban conversando entre ellos y pese a nuestras súplicas no subían a escuchar las conversaciones. Al parecer todavía no había una motivación importante de cómo allí se estaba discutiendo sobre los modelos en los que se desarrollaría realmente las plataformas en los que se moverían el mundo de la música posteriormente. Y esto es muy importante porque pese a lo que nosotros pensemos o sintamos, vivimos en un mundo de múltiples interdependencias. Esas interdependencias hacen que nuestras formas de percibir el mundo tengan que ver, por ejemplo, con los desarrollos desiguales desde la aproximación a lo tecnológico. Decía un artista argentino, no es que esté leyendo mails, estoy leyendo mi copialina, Fabricio Collaza, decía una cosa que para mí referenciar: Internet no cambió nuestra manera de ver y entender el mundo. Internet es nuestra manera de ver y entender el mundo, nuestro modo de consumir y relacionarnos, aún con los sitios de descargas cancelados, aún con los computadores apagados. Internet cambió
mucho los paradigmas de producción, distribución y consumo de los bienes culturales. Y desde esa perspectiva, el acceso al consumo de todas maneras se mantiene en los niveles desiguales de quien produce y quien recibe, de quien puede agregar contenidos y quien simplemente es consumidor. En esos procesos veloces de las nuevas tecnologías, la apropiación de ellas mismas y de los espacios de los mercados incorporados a ellas, a esas nuevas tecnologías, son una necesidad bastante importante para todos nosotros. En el mundo real, los mercados en Latinoamérica aparecen precisamente un poco con los modelos y diseños de los mercados europeos y norteamericanos. En Latinoamérica, una organización que fundamos en primera instancia, que era una red que trabajaba la circulación de artistas latinoamericanos por Latinoamérica, se crea hace exactamente 21 años. La paradoja era que encontrábamos que en nuestros países era mucho más fácil acceder a artistas de proveniencias incluso exóticas, japoneses, europeos, australianos, pero para nosotros el más grande exotismo era ver un artista latinoamericano en nuestros propios países. Recuerdo que incluso cuando yo estudié en Brasil, en mi periodo universitario, y todo el tiempo la gente confundía a Colombia con Bolivia. Ah, Bolivia, el boliviano. Era una confusión bastante frecuente. Estoy hablando pues desde luego del siglo pasado. Ya todos somos del siglo pasado. Entonces había un desconocimiento del otro en Latinoamérica bastante importante. Al entender eso, esa especie de aislamiento cultural, de aislamiento geográfico, creamos una organización que intentaba romper esa estructura y proponíamos la circulación de espectáculos y especialmente al servicio de las artes escénicas y musicales, pero específicamente alejadas del mundo de las músicas tradicionales, de las músicas cultas, depende de la categoría como se lo mire, y más mirando hacia las músicas contemporáneas o que ahorita como categoría serían las músicas actuales, más las músicas de fusión. No exactamente en el sentido de músicas del mundo, sino en ese momento mirábamos otra cosa. Posteriormente se crea otra red que se llama DIMI, que ya la mencionó Gerald, la creamos hace 5 años en Bogotá, con presencia iberoamericana, en que tenemos cerca de 20 países representados, que ha conseguido consolidarse pese a las dificultades y que ha logrado intercambios importantes. Ha circulado muchísimos artistas en condiciones profesionales, porque esa es otra de las cosas que debemos relevar en Latinoamérica. La consolidación de una dimensión profesional y de un respeto por el artista. La aparición reciente de profesiones que hasta hace muy poco no eran muy visibles en Latinoamérica, los agentes, los managers, los distribuidores, las agencias de booking, etcétera, etcétera, son todavía ave raris en la mayor parte de nuestros países, salvo focos de desarrollo tan importantes como Argentina, Brasil o México, donde tampoco es tan grande la masa de profesionales en estos sectores. En la mayor parte de nuestros países existen tímidos atisbos y no son precisamente para hacer fiestas, tenemos apenas atisbos de una masa crítica e importante de profesionales en ese sector, que creemos es necesario consolidar, el que aparezcan y se consoliden. Es en este escenario y en ese panorama en que aparecen estos mercados. Aparece Bahía, posteriormente hay alguno muy importante, para mí es más referencial o tanto como Bahía, que es el mercado Puerta de las Américas en México, en el cual también tuve la feliz ocasión de trabajar. Allí se trabajaba mucho la dimensión de las artes escénicas, pero también se trabajaba en la música. Fue muy importante, generó un espacio que trataba de hacer que dialogaran las Américas y promover la circulación entre ellas, pero alcanzó una dimensión muy importante desde la perspectiva universal. Se insertó con otros mercados del mundo y trabajó sistemáticamente esas articulaciones. Lamentablemente, por las razones políticas
que todos conocen en los sexenios mexicanos, hay una especie de complejo de Adán, y es que todos tienen que volver a nombrar el mundo a la manera de García Márquez, vuelven a nombrar las cosas. Entonces recibimos de pronto una comunicación, yo era del consejo directivo, se acabó muy bien, 2 años más tarde recibo una carta en que me dicen, México en escena, entre paréntesis, vergonzosa y pudorosamente decían, antes Puerta de las Américas, es decir, ya querían borrar de un plumazo, vergonzosamente, púdicamente, una cosa que era muy buena. Les parecía que no podía continuar, que tenían que ellos volver a nominar el mundo, como cuando en 100 años de soledad García Márquez señalaba que las cosas todavía tenían que ser señaladas porque todavía no eran nominadas. Eso pasó entonces en México.